¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Un poco de todo, con Luis Anchondo y Vicente García Campo, el único podcast internacional del mundo. Y le doy la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos al otro lado del charco. Empieza a hacer buen tiempo, por las mañanas hace fresco, pero empieza a hacer calorcito. Digamos que Muy- a partir de las 12 la una sobra la manga larga. Y es que tú vives en clima, ¿cómo se dice? ¿Montañoso? Bueno, es un clima templado. Sí, estamos al pie de una montaña, ¿no? Muy alta, unos 1712 metros, el punto más alto. Sí, Pero bueno, aquí es una zona, clima templado, suave, pero en verano hace calor, ¿eh? pero ¿se dice clima montañoso o no? ¿O está No, mal? no es un clima montañoso. Por ejemplo, en el Pirineos sí que se podría Mm. considerar clima montañoso. Aquí lo que ocurre es que estamos muy cerquita del mar. Yo tengo la playa, lo que es la costa, bueno, justo un poquitín antes de la Costa Brava, unos 20 minutos en coche, y la montaña otros 20 minutos. O sea, yo por la mañana puedo estar pisando nieve y una hora después puedo estar bañándome en la playa. Es fantástico. Excelente, pues bastante afortunado. Sí, la verdad es que en ese sentido paisajístico aquí tenemos mucha suerte. Es muy variado. Sí, no, bueno, la playa me queda bastante lejos. Yo creo la más cercana es unas 6, 7 horas, así que, o más, En avión, pero 6, 7 horas en avión. no, en coche. No, no tan lejos, pero bueno. Pues saludos, Vicente, hasta por aquellas tierras lejanas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Napoleón. Napoleón, bueno, no tanto de Napoleón, sino más bien de la influencia de Napoleón Bonaparte en España, de la influencia de la Revolución Francesa. Y esto viene a colación de nuestro podcast pasado, donde hablamos bastante del siglo XIX, en el cual, si no lo han visto amigos, se los recomiendo. El tema principal fue el krausismo y medio que mencionamos por ahí la influencia de bueno, hablamos mucho, ¿no, Vicente, de los franceses, de los Borbones, pero hablamos muy de pasada de Napoleón. Entonces, yo creo que eso es un tema bastante interesante porque es un parteaguas, ¿no, Vicente? La influencia de los Bonaparte en España, un parteaguas a comienzos del siglo XIX, yo lo considero un puente entre la ilustración y el romanticismo. Ahora, mi pregunta es, Vicente, en España, ¿cómo se ve esto de la influencia de la Revolución Francesa, de Napoleón? Pues bueno, en general, desde el punto de vista de la calle, sencillamente no se ve. Normalmente la Es algo gente. que está olvidado. Sí, bueno, no es que esté olvidado, se sabe lo que es la ilustración, se conoce muy bien la figura de Napoleón, pero normalmente no se sitúa en su contexto ni en su época. Los madrileños saben que el 2 de mayo es fiesta, por los Ujú. levantamientos del 2 de mayo, pero en el resto de España, como no es fiesta, no hacemos o no hacen excesivo caso. Napoleón, yo por ejemplo, que estudié en los años 70, la formación básica sí que se le daba mucha importancia porque el régimen anterior le gustaba ensalzar los valores patrios y entonces los grandes defensores, Agustín de Aragón, el Timbalé del Bruc, todo ese tipo de personajes que salieron a raíz de la guerra del francés o de la independencia. Según en qué zonas también de España se le llama de una forma o de otra, curiosamente. Claro. Entonces, la influencia de Napoleón no es demasiado conocida. En círculos más académicos, sí, por supuesto. Y generalmente se considera beneficiosa. Yo creo que todavía somos un poco afrancesados, ¿no? La parte de la intelectualidad española todavía somos un poco afrancesados, aunque hay partes que no lo eran tanto. Sigue habiendo un poquitín, ahora no tanto, pero sí que había una corriente intelectual o literaria, como digo. Yo conozco más bien la parte literaria, por ejemplo, Cela o Paco Umbral, Ujú. que peleaban más por una literatura castiza. En cambio, había otro tipo de literatura en este siglo XX pasado, tipo Juan Benet, que no tiraban del modelo francés, pero sí del modelo anglosajón. Digamos que el modelo anglosajón vino a sustituir al modelo francés. ¿Fue buena o no la influencia de Napoleón?
Bueno, en el resto de Europa desde luego lo fue. Alemania no sería Alemania de no haber sido por las invasiones napoleónicas y evidentemente trajo consigo pues, toda la filosofía de la Ilustración francesa, un cierto adelanto cultural, un cierto adelanto tecnológico. Hay que tener en cuenta que las matemáticas, uno de sus grandes impulsores de manera indirecta fue Napoleón, por la necesidad que tenía de utilizarlas en artillería, etcétera. Pero, como siempre, cuando se impone una cosa, surge una corriente en sentido completamente contrario. Y Claro. ahí estamos. Vicente, bueno, mencionabas un poco la influencia de la literatura francesa en España. Mi pregunta es, ¿hay influencia de la arquitectura francesa, no sé, en zonas que están más cerca de Francia, como ciertas zonas del País Vasco, quizás en Cataluña? No, 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 ¿No? no hay influencia. Es más, Mm, la mayor influencia arquitectónica francesa se dio en la época medieval a través del Camino de Santiago. Eh, por ejemplo, el románico catalán, que está fronterizo con Francia, bueno, a no ser que consideres el Valle d'Aran, claro, el Valle d'Aran sí porque pasó a ser parte de España a finales del siglo XIX, pero el resto del Pirineo prácticamente no hay influencia francesa arquitectónica y el románico catalán es de influencia italiana, lombarda en concreto. En cambio, ok. en todo lo que es la ruta del Camino de Santiago, especialmente la zona del románico palentino, es románico francés. Es curioso cómo se ha desplazado. En Soria mismo también, creo que es la Concatedral de San Pedro, ahora no me quiero equivocar, pero hay una que tiene un rosetón precioso, que hay unas monjas de clausura. Esa también es influencia francesa, pero fue porque alguien se casó con una princesa francesa y esa princesa francesa trajo la cultura o el estilo arquitectónico francesa a Soria, curiosamente. Pero no, Que, no ha habido influencia posterior arquitectónica francesa. De hecho, en cuanto pasas la frontera, te sí, das cuenta que estás en otro país, pero es impresionante porque estás en Puigcerdá, haces 5 kilómetros, llegas al pueblo al lado de Llívia, que no recuerdo cuál es, y no necesitas que nadie te diga que estás en Francia, ni que has pasado la frontera, ni nada. Además, ahora no pasamos frontera, porque al ser todo comunidad europea no pasamos. claro. Pero lo notas enseguida, el tipo de ventanas, el tipo de iglesias, es todo completamente diferente. Algo muy similar pasa en Estados Unidos. Bueno, aquí yo vivo en la frontera que pasas a México, que solo lo divide el río Bravo literalmente y ya es otro mundo, otro universo totalmente. ¿Qué te parece si lo situamos en contexto, Vicente? Es que Uh -huh. hay, no sé, tengo así como que piezas del rompecabezas. Bueno, hablar de Napoleón es hablar de la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Francesa es en 1789 y dura 10 años, si mal no me equivoco, y surge como un movimiento del pueblo para destituir al rey, ¿no? Que era Luis XVI. Uh -huh. Corrígeme si me equivoco, Vicente. Y Digamos que fue Luis, era Luis. sí, me parece que era, creo que era 16 Sí. y para mí cuando yo enseño esto de la Revolución Francesa, tengo sentimientos encontrados. Por una parte creo que fue algo positivo, pero por otra parte creo que fue algo negativo. Ahora, ¿por qué positivo? Porque la Revolución Francesa, desde mi punto de vista, es la consecuencia de las ideas de la Ilustración. Es decir, todos estos grandes pensadores como Rousseau, Locke, bueno, y fuera, eh, bueno, por ejemplo, en Inglaterra Newton, en Alemania Kant, es decir, un movimiento ilustrado bastante grande, da como consecuencia la Revolución Francesa, ¿no? Sobre todo las ideas políticas de la Ilustración, que de alguna manera es para destituir al rey y, bueno, no sé si decir imponer, pero sí, eh, pues imponer la democracia, ¿no? O algo más, Sí, la, destituir el absolutismo e implementar la democracia. Entonces yo creo que de entrada la, eso fue algo positivo, ¿no? Es un cambio político, pero también me parece que fue algo negativo porque empieza lo que es lo que en inglés se llama the Reign of Terror, ¿no? Todo esto de la guillotina, eh, que no sé cuántas personas pasaron por la guillotina, fueron miles, fueron seguramente más de 10,000, ¿no? Fácil.
empezando por el mismo Luis XVI que fue guillotinado. Entonces yo creo que surge como algo positivo, pero luego se torna en algo absolutista. Es decir, yo creo que la Revolución Francesa se convierte en lo que criticaba, ¿no? Que muchas veces pasa esto cuando hay cambios de gobiernos, cuando hay cambios de ideologías. Eso desde mi punto de vista. Y, pero no sé, Vicente, ¿tú qué opinión tienes de la Revolución Francesa como tal? Bueno, la Revolución Francesa, todos somos hijos de la Revolución Francesa. Nosotros hoy en día no somos conscientes, pero somos hijos de la Revolución Francesa y del romanticismo. Nuestro punto de vista, nuestra manera de ver la vida está completamente contaminada de Revolución Francesa Ujú. y sus consecuencias, que entre otras fue el romanticismo Claro. y la ilustración. Ujú. ¿Qué ocurrió con la Revolución Francesa? Pues fue Saturno que devora a sus hijos. Se fueron guillotinando unos a otros. Exacto. Cuando guillotinaron a Luis, esperemos que fuera Luis XVI, 16. Ujú. pues el pueblo, después de ver la ejecución del rey, se fue cabizbajo, porque sabían que era el último chivo expiatorio. Después de cortarle la cabeza al rey, ya no quedaba ninguna, digamos, cabeza de turco. A partir de ese momento, de una manera u otra, ellos sabían que los próximos que perdían la cabeza serían ellos. Y en efecto, fueron ellos. Incluso el mismo Danton, que por cierto hay una obra de teatro de Buchner, La muerte de Danton, que es excelentísima. La recomiendo encarecidamente. La muerte de Danton, de George Buchner. Perfecto. Pues evidentemente la Revolución Francesa tuvo sus cosas buenas, entre sus aspectos más negativos, esa manera que tuvieron ellos de cortarse la cabeza unos a otros, los jacobinos a los girondinos, Robespierre, Danton, María Antonieta, todos acabaron pasando por la guillotina. Hubo un pueblo en provincias, al principio la intervención en provincias de la Revolución Francesa no fue tan importante, pero para poner orden mandaron creo que fue a Robespierre, a un pueblo y los guillotinó a todos prácticamente. Claro, ¿qué ocurrió en el resto de Europa? A partir de ese espectáculo se relacionó ilustración con guillotina. Los reyes de los demás países europeos, pues evidentemente no debieron mirar la revolución con muy buenos ojos, con lo cual se pusieron a la defensiva. Claro. Y eso ocasionó un cierre de fronteras y de ideas culturales. En un primer momento fue buena, luego fue malo y después pues, la historia nos ha demostrado que es que no había otro camino. Se podían haber ahorrado la parte sangrienta, ¿eh? Exacto. Totalmente de acuerdo. Por, Pero por eso, por eso me gusta conversar contigo, Vicente, porque me doy cuenta que no estoy tan equivocado. bueno, se podían haber ahorrado la parte sangrienta si hubieran sabido hacerlo y las Tan, circunstancias tan en las equivocado con que... mis... Y es en serio lo que te digo, tan equivocado con mis opiniones porque yo lo veo todo desde muy lejos, ¿no? Ni siquiera desde Europa, yo lo veo desde Estados Unidos y alguien que vive en Europa, pues su experiencia es distinta, ¿no? Entonces, por eso cuando converso con alguien de allá y expongo mis ideas y digo, bueno, a veces no estoy tan equivocado, o al menos no está tan equivocado como nos lo han contado por acá, ¿no? Aunque cada quien se forma su propia opinión. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la figura de Napoleón, que vino a continuación de la Revolución bueno, era un general de Córcega que lo mandaron para reducir una revolución en el sur de Francia, me parece, no sé exactamente dónde, y a partir de ahí pues empezó a subir y bueno, acabó convertido en emperador de Francia. Un genio, ¿no? Napoleón, independientemente Sí, de lo que, si fue malo o bueno, es decir, un genio militar, yo creo que eso es indudable, ¿no? Como otros tantos que han hecho atrocidades, pero que pues son inteligentes para el mal. sí, bueno, él como estratega, yo Claro, tengo por aquí un libro me lo encontré una vez en una librería de un general español, ahora no recuerdo el nombre. sí. De joven hubiera visto el libro desde aquí, ahora ya no alcanzo a verlo. Pues bueno, era de un general español y me llamó la atención, ¿no? Las mayores batallas, la historia de todas las batallas, desde las Termópilas hasta las últimas de la guerra del Vietnam. Y en el apartado de Napoleón, este general se quita el sombrero, porque casi todas las Oye, maniobras que hizo Napoleón, sí, en ocasiones con un nivel similar de fuerza, pues parece ser que tenía una visión muy,
muy hábil o muy adecuada para los accidentes del terreno y sabía mover las tropas de una manera mucho más eficaz que los generales del ejército enemigo. O sea, así que realmente fue una persona que nació para ser militar y lo hizo muy bien. Lo que pasa que lo malo de ser militar y hacerlo bien es que matas personas, claro. Claro, exactamente. Es mejor que sean buenos, pero que lo sepan solo entre ellos. O sea, que jueguen con fichas, pero no con personas. Y bueno, Pero sí, no. en esas épocas sin tecnología, es decir, ya no es lo mismo una guerra ahora que lo que era en esa época, Bueno, o una invasión. En esas épocas sí era todo, venía del cerebro, ¿no? Del sí, intelecto, del talento militar. Que, aclaración, no estoy diciendo, no estoy exaltando la figura de Napoleón ni ningún líder militar, pero pues es indudable que fue un genio, ¿no? Para eso. Yo creo, Vicente, con lo que mencionabas, ahorita voy a hablar un poquito general y luego, ¿qué te parece si luego ya entramos a España? ujú, Para mí, en la época moderna, ha habido dos grandes eventos que han cambiado el rumbo de la historia. Quizás estamos viviendo uno, que con todo esto del COVID, ¿no? Este sería quizás el tercero, pero para mí es la peste negra del siglo, que fue del siglo XIV. Es decir, porque un movimiento importante, porque es cuando se cambia del sistema feudal a lo que hoy conocemos pues como el capitalismo, ¿no? Un sistema económico pues ya no basado tanto en la tierra, sino en la moneda. Ese es uno. Y el otro vendría a ser la Revolución Francesa de 1789, donde también yo creo que hay un cambio pues político mundial y quizás no habíamos, bueno, no te creas, es que también las guerras mundiales fueron sí. grandes cambios, la caída del muro. eh, entonces, decir que nada más estos dos, pues a lo mejor es limitarme, pero para mí sí fueron bastante importantes, ¿no? Que, como cambio del orden mundial, la peste Mm. negra, la Revolución Francesa, quizás la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahora yo creo que estamos viviendo otro con todo esto del coronavirus, ¿no? Con las nuevas normalidades que quizás ni tú ni yo lo vamos a ver, sí, porque estos cambios pues se ven con cuando pasan los años, aunque ya lo estamos viviendo, ¿no? Es Mm. algo, un cambio pues fue bastante dramático, casi de un día para otro, cambió la vida de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y yo creo que algo que mencionaste relacionado a la Revolución Francesa, que es la ilustración y el romanticismo, yo como entiendo la Revolución Francesa es de que fue la consecuencia de la ilustración y no se vio nada bien. Es decir, fue como decir, bueno, la razón produce monstruos, ¿no? Como esta frase, bueno, la frase de Goya es el sueño de la razón produce monstruos, pero yo la modifico un poco y digo, la razón produce monstruos, porque así es como se vio la Revolución Francesa en esa, en esa época con todas las muertes que trajo consigo. Es decir, nace como un movimiento positivo con las ideas de la ilustración, pero luego la consecuencia es una masacre, ¿no? Una masacre de personas con la guillotina. Entonces fue como decir, la razón produce monstruos y por eso digo que la Revolución Francesa es como un puente entre la ilustración y el romanticismo, porque el romanticismo es una reacción a la ilustración, ¿no? Es decir, el romanticismo es como decir, bueno, ¿qué trajo consigo la razón? Trajo consigo la guillotina, trajo consigo miles de muertos. No sé exactamente el número, yo creo que ni siquiera nadie lo sabe, ¿no? Cuántos murieron guillotinados. Así que hay una crítica ahí bastante a la razón, ¿no? No como Kant, porque Kant era un ilustrado, esto es otro tipo de crítica, pero pero en el sentido de que la razón produjo las muertes de la guillotina. Yo creo que así es como lo empezaron a ver los románticos. Y vamos a crear un nuevo movimiento que ponga al sentimiento por encima de la razón. Y es cuando comienza el romanticismo. Así es como yo lo entiendo. No sé si tú lo... Sí, yo creo que en un porcentaje alto las cosas debieron ser así, pero dentro de la ilustración
ya aparecían movimientos románticos. Por ejemplo, hay una obra de teatro de Moratín, que es el Sí de las niñas. Sí. Bueno, pues esta obra es una obra clásica neoclásica. Si no me equivoco, se estrenó en 1801 y en ella Moratín aplicaba las tres reglas aristotélicas de unidad de acción, solo había una Ujú. acción, unidad de lugar, todo ocurría, no sé si en una fonda o en una pensión o algo así, y unidad de tiempo, todo ocurría en 24 horas. Y era un tipo de teatro que los ilustrados consideraban que tenía que ser recuperando a Horacio, el aprender deleitando, ¿no? Pero dentro de esa historia, el fondo era que la gente se tenía que casar por amor. La historia contaba pues, que un señor mayor se quería casar con una chica y la chica se tenía que casar con él por dinero. Finalmente, se descubre que la chica está enamorada del sobrino del viejo y el viejo cede sus opciones digamos, de compra de la chica y se acaban casando. Bueno, esto no se ve porque la unidad de tiempo se rompería, Ujú. pero se ve que acabará casándose con el joven. Entonces hay ahí ya un cierto punto de romanticismo, no el romanticismo exaltado que vendrá después con Espronceda y los demás, pero la propia ilustración ya tenía ahí su germen, ¿no? No sus gérmenes. Tenía por Claro. ahí un germen, una pequeña semilla de romanticismo, o al menos esa impresión tengo yo. No, y eso que dices se ve en Larra, en Mariano José de Larra, que Sí, es bueno, pero la raya ya bueno, son 30 años después. un poco posterior, pero sí, es decir, un escritor ilustrado, pero bastante, pero romántico también, ¿no? Sí, Inclusive la muerte, el suicidio de Larra, pues algo muy de los románticos. Pero sí, tienes razón. Ya en el Cid de las Niñas sí ya hay tintes del romanticismo. Y, y bueno, ya que estamos hablando de España, pues, ¿qué te parece si hablamos de cómo entra Napoleón a España? Que se me hace algo bastante interesante, ¿no? Bueno, es complicado, ¿no? De todo cuando ya nos metemos al siglo XIX, eh, ya las cosas son un poco difíciles de entender porque hay muchos personajes, son muchos datos. Bueno, tenemos la ilustración, ¿verdad? Que vendría a ser el siglo XVIII. La sí. ilustración en España, que comienza con Felipe V, luego creo que es Fernando VI, siempre se me equivoca, quizás esté equivocado. Luego tenemos Carlos III y lo tenemos Carlos IV, que Carlos IV ya es lo que se considera el último rey ilustrado, que ya estamos hablando de finales del siglo XVII y comienzos, no, perdón, finales 18. del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, Carlos IV. Bueno, como yo lo entiendo así a grandes rasgos, ya tú me dirás, Vicente, es de que Carlos IV le deja el gobierno a su valido, los famosos validos del rey, que era Manuel Godoy. Entonces, esta práctica de dejar los gobiernos en manos de los validos, pues era ya bastante criticada y era algo que no se hacía desde los Austrias. Es decir, también se dice que la decadencia de los Austrias en España, que el último Austria fue Carlos II, allá por, que fue, estamos hablando del siglo XVII, los austrias le dejaban el gobierno en manos de los validos, el famoso Duque de Olivares, ¿no? Que no me acuerdo. Bueno, estaba el válido era por un lado Duque de Lerma y luego Ujú. el más conocido, el Conde Duque de Olivares, Conde Duque de El Olivares. conde- Y estos válidos, bueno, no, eran personas que no eran de la realeza, ¿no? Es decir, No, podían ser amigos del rey, es decir, de los favoritos, y le dejaban el gobierno para que los reyes pues perdieran el tiempo, ¿no? Y que ellos gobernaran. Entonces, muchas veces eran gente que no sabía de política. Y volviendo a Carlos IV, en ya a comienzos del siglo XIX, pues le deja el gobierno a Manuel Godoy, ¿no? Es decir, para ponerlo también un poquito dentro de contexto, Goya, que ya mencionábamos en el episodio pasado, el pintor Francisco de Goya, pues es el pintor de la corte de Carlos IV. Y bueno, Manuel Godoy, el valido de Carlos IV, empieza a hacer tratados
con Francia. Ya Napoleón ya existía, ya estamos en esto, ya estamos hablando de principios del siglo XIX. Y según tengo entendido, Manuel Godoy lleva a cabo unos tratados por ahí y uno de ellos es el tratado de Fontainebleau, no sé si lo estoy pronunciando bien, en 1807, donde le permite a las tropas de Napoleón entrar a España con la excusa de que iban a defender Portugal de Inglaterra, me parece, algo así. Sí, Sin sí, embargo, algo así. algo así. Entonces, sin embargo, las tropas, pues, ya que entran a la península ibérica, pues, no se salen, ¿no? Entonces, ya ahí, ya que están las tropas, pues pasa también bueno, ahí pasa que Napoleón ordena a Carlos IV que le pase la corona a Fernando VII. No, Sí, perdón. bueno, Carlos IV le pasa la corona a Fernando VII y luego creo que Napoleón obliga a Fernando VII a que se la devuelva a Carlos IV y luego hay un secuestro, ¿no? es un jaleo. La verdad es que Carlos Es, IV debía ser un poco inútil. Le escribió una carta a Napoleón pidiéndole su ayuda y Napoleón dijo, bueno, pues ahora es la mía y coloco y coloco a José Bonaparte. Pero sí. vamos, esto es un culebrón, ¿eh? Ujú. Bueno, pero me parece que hay un secuestro por ahí una vez que entran las tropas a España. Creo que Napoleón secuestra a la familia real, a Carlos IV, a Fernando VII, se los lleva a Bayona, en Francia, y es cuando Napoleón pone a que gobierne su hermano, el famoso Pepe Botella, Ujú. que es, pues se consideraba rey, ¿no? Rey de España o Sí, sí. que rey de España por un periodo, no sé cuánto fue, Vicente, 4 años, 5 años, fue bastante corto, Igual fue menos, ¿eh? Por ahí. Pero fue poco unos tiempo. tres, No, cuatro años, no, 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 los no españoles tengo no estaban de acuerdo con que les impusieran a ese rey. exactamente. Y de ahí viene, bueno, todo esto por ejemplo, la pintura de Goya de los fusilamientos, ¿no? ¿Eh? Del 2 de mayo, 2 de ¿no? mayo. Es esta época de estos levantamientos en contra de los franceses, que los españoles pues tenían toda la razón de levantarse en armas. Y luego creo que porque Inglaterra pues no le convenía que las tropas de No. Napoleón estuvieran tan cerca. Interviene Inglaterra, ayuda a España, así es como lo entiendo yo a grandes rasgos, y saca a los franceses, sacan al famoso José Botella, Pepe Botella, José Bonaparte, y ya vuelve otra vez Fernando VII a gobernar. Pero aquí ya cambió toda la historia, ¿verdad? Es decir, en ese momento, en ese secuestro, eso fue importantísimo, Vicente, ¿verdad? Desde mi punto de vista, esos años en los que no hubo rey, digo, no, no que Fernando VII fuera un gran rey, ni Carlos IV, pero el solo hecho de que no hubo rey en España, de que estaba el hermano de Napoleón, pero eso es importantísimo para la historia porque es cuando se empiezan a independizar las colonias de América, Sí. Bueno, yo creo que lo único que hizo fue acelerar un poquitín. el Las colonias proceso. ya estaban. No le ocurrió solo a España, también le ocurrió a Inglaterra y a otros países que tenían colonias. Claro, exactamente. Ujú. Era el momento, tocaba ya la distancia. Ya había varias generaciones de criollos, de gente que habían surgido de la península ibérica y estaban en los órganos de poder de las colonias y se daban cuenta que podían gestionarse por sí mismos y que no tenían por qué pagarle nada a la metrópoli. Aprovecharon un momento de debilidad y tiraron para adelante. Podía haber, si no hubiera ocurrido en ese momento, hubiera ocurrido pues 10, 20 o 30 años más tarde, pero Pero en era, algún momento sí, hubiera sí, ocurrido. eso era inevitable, Claro. no se podía controlar y era natural. Y Ujú. en el momento que entró el romanticismo, también con la exaltación de lo nacional, que después dentro de la misma Europa ocurrió, los nacionalismos europeos pues surgieron también a partir del romanticismo. Lo mismo que surgieron en Europa, pues se hubieran dado en América. Ese proceso hubiera ocurrido igual, fue un catalizador. El tema de que España en ese momento presentara pues, síntomas de debilidad. Y claro, tú imagínate, estabas, por ejemplo, en México.
y veías que el jefe de tu metrópoli lo habían invadido otros. Dices, pero bueno, ¿qué clase de garantías me da a mí este señor? Si no es nadie, si llega un francés y se mete por aquí, claro, la imagen era pésima. Y pues lógicamente se fueron, ¿qué iban a hacer? No les quedaba otra. Pero es la historia, ¿no? Yo creo que era un proceso inevitable. Hubiera ocurrido, creo que de cualquier forma. Exactamente. Y bueno, y no nada más se independizan las colonias en América que tenía España en el siglo XIX precisamente por ese secuestro y sobre todo la inestabilidad política que Mm, viene después, ¿verdad? Es decir, que hablábamos mucho del siglo XIX en el podcast pasado y, y es un siglo de guerras civiles tremendas. Es decir, cuando sí, se piensa en la historia de España, al menos desde fuera, se piensa en la guerra civil del 36, sobre todo por todas las películas que ha habido, las novelas, etcétera, etcétera, pero no se sabe que fue peor desde mi punto de vista el siglo XIX en cuanto a guerras, porque el siglo XIX, todo el siglo fueron guerras, ¿no? Las famosas guerras sí. carlistas, pero Bueno, bueno, la guerra civil, aunque ya estamos en pleno siglo XX, yo creo sigue, que el origen es una guerra carlista prácticamente. sí, Vuelven a enfrentarse los mismos. exactamente, las dos Españas, ¿no? Sí, 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 vuelve a repetirse la historia. Lo que ocurre es que ahora además se apuntan los alemanes e italianos por un lado y las brigadas internacionales por otro. Ujú, Y resulta que la guerra civil española se convierte en una especie de pequeño laboratorio de lo que luego será la Segunda Guerra Mundial. claro. Pero no, yo creo que no dejó de ser una guerra, una más de las guerras carlistas. Claro, exactamente. Sí, es lo que yo he dicho. De hecho, yo digo que Franco de alguna manera es heredero de los carlistas y también Primo de Rivera, también en cuanto a ideología. Es decir, los carlistas se dice que se los derrotaron en la Tercera Guerra Carlista, que ya es al final del siglo XIX, pero no, 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 eso no. La ideología siguió, ¿verdad? Mm, Eh, entonces me parece muy interesante eso, Vicente, sobre todo ese primero que hayan dejado entrar las tropas de Napoleón. Yo creo que ahí empieza todo esto, todos estos problemas del siglo XIX y bueno, siglo XX también. Y bueno, sobre todo la independencia de las colonias, que bueno, todo lo malo siempre trae algo bueno, ¿no? Es decir, también hubo cosas positivas en España con todo este caos que es, por ejemplo, la Constitución de Cádiz, ¿no? La primera mm. Constitución española de 1812 también no hubiese surgido si no hubiera este caos que causó la invasión francesa en España. Ujú. El problema es que después vinieron los enfrentamientos entre los liberales y los monárquicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y otra cosa que trajo ese liberalismo y ese influjo francés fue el romanticismo en literatura y en la vida. O sea, Mm, que, que estaba todo tan conectado y como siempre, no sé, yo creo que España, en vez de España, deberían llamarle el país del péndulo. Vamos siempre de un lado a otro, de un extremo a otro. En la primera década, digamos, del siglo XIX, Ilustración, liberalismo, influjo francés, vuelve Fernando VII, elimina todo lo que huele a cultura, eliminó las universidades de según qué zonas, instauró escuelas de tauromaquia en vez de universidades y, bueno, pues apartó de todos los cargos públicos a cualquier persona que oliera a liberalismo. mm. Pero ya está avanzado. Es que a veces los procesos tienen inercia. Parece que los has parado, pero no siguen por ahí, de una manera subterránea. Las No, ideas, cuando una idea se mete en la cabeza de alguien o del pueblo en general, no la puedes parar tan fácil. Y ese exactamente. liberalismo y ese influjo francés, pues condujo al romanticismo en la versión española de manera, y yo creo que también inevitable. O sea, son cosas que cuando las lanzas o cuando se han lanzado no las puedes parar, ni tú ni el rey, no las puede parar nadie, aunque haya guerras y haya lo que quiera. Son motores de la historia que de una manera u otra son ajenos incluso a las personas que los producen. Eso que dices que no lo puedes parar, pues lo vemos con todo esto de la Constitución. Bueno, la primera fue la de Cádiz, pero luego Fernando VII la prohíbe y luego vuelve a surgir otra constitución. No sé cuántas constituciones hubo en el siglo XIX, como 7, ¿no?
No tengo ni idea. 6 o 7, una cosa Sí, sí, así. sí. Por eso a mí me apasiona el siglo XIX, ¿eh? Pero todas las constituciones que se hicieron en España en aquella época, Ujú. si no me equivoco, todas tenían como modelo la Constitución francesa, ¿eh? Ok. Todas partían del mismo modelo. O sea, eran variaciones con, bueno, pues con añadidos o con aspectos que eran más, digamos, españoles, pero todos bebían de la Constitución francesa. Por ejemplo, podían haber bebido de la parte inglesa y no, casi todas siguieron el modelo francés. Y creo que a día de hoy la Constitución española también tiene un aire más francés, no tanto como ocurre en Marruecos, que prácticamente la Constitución de Marruecos es una Constitución francesa, pero donde ponía Francia han puesto Marruecos y ya está. Pero sí que sigue siendo un modelo de Constitución más francés que anglosajón. Yo he escuchado, Vicente, y esto es algo que nunca he entendido muy bien, bueno, tengo una pequeña teoría de que existen dos modelos de democracia en el mundo, que uno, bueno, en el mundo, en la política moderna, uno es el americano, el estadounidense, y otro es el que surge a raíz de la Revolución Francesa, pero ahí donde me pierdo un poco es que dicen que el que surge de la Revolución Francesa es el que conduce al absolutismo, a los regímenes modernos dictatoriales. Nunca lo he entendido muy bien por qué. No sé si tenga que ver por las consecuencias de la Revolución Francesa, que fue el absolutismo de Napoleón. No sé si tú No, hayas escuchado lo mismo. no lo había oído. Sí que es verdad que hay dos modelos principales. Ujú. Bueno, me imagino que viene de la época del parlamentarismo inglés, de Cromwell y Sí, demás. Crearon pues ese tipo de parlamento. También en los Países Bajos, cuando en el siglo XVII también crearon un sistema de parlamento. Y luego el modelo francés y el modelo americano, que también es un modelo un poco diferente. Y se reflejan en las maneras de las elecciones, cómo se eligen los partidos que van a gobernar después, cómo se elige el presidente y demás. Pero no conocía esa versión de que a partir de la Revolución Francesa se pasara hacia el absolutismo, ¿no? De hecho, desapareció el absolutismo, si por lo algo, menos el gran absolutismo francés desapareció. si algo por ahí había escuchado de estos dos modelos, el americano y el francés, y que el americano es el que tiende más, perdón, el francés es el que tiende a los regímenes dictatoriales, pero yo no lo entiendo muy bien, ¿no? Yo no soy experto en política. Quizás alguien nos lo pueda explicar ahí en los, Algún en los francés. comentarios, ¿verdad? Los invitamos, amigos. Gracias por ver el programa, comenten. Muy buen comentario el de nuestro amigo Guillarte, ¿no? Como el Joaquín Guayarte, sí. Guayarte, Yo creo que un día, Guayarte. yo creo que un día tendrías que hacer una entrevista con él, ¿eh? Sí, ¿verdad? Deberíamos de invitarlo. Sí, sí, yo creo que sí. No es un politólogo, pero es una persona, yo he tenido ocasión de hablar con él a raíz de, bueno, de ciertas casualidades, Sí. y realmente domina mucho, no en la parte de literatura, pero sí en la parte de política actual española, se le podría invitar. No sé si aceptaría, claro. Bueno, ¿es amigo tuyo o conocido? Sí, ahora ya es un buen conocido. Oh, ok, muy bien. Bueno, pues lo invitamos pronto a Sí. que Bueno, participe en una de nuestras emisiones. Sería un honor. Así que ahí está la invitación, ¿verdad? Pública. Y bueno, amigos, comenten, denle like, ¿verdad? Para que esto siga creciendo. Y volviendo a nuestro tema, Vicente, bueno, ya la otra cosa positiva, bueno, ya entrando en temas de literatura, de este caos es el romanticismo, ¿no? El romanticismo en España que ya has mencionado, que el romanticismo yo también lo veo como una forma de escapar de la realidad decadente en la que se vivía, ¿no? Porque si algo busca el romanticismo es escapar, ¿no? Hay como una fascinación por estos lugares exóticos, bueno, exóticos entre comillas, sobre todo de Europa Oriental, ujú. estos lugares misteriosos, ¿no? Eh, terroríficos de alguna manera, pero porque lo que buscaban era crear sentimiento, ¿no? El miedo, ¿no? Que es uno de los grandes sentimientos, así como exaltaban, por ejemplo, el amor, ¿no? O como exaltaban, por ejemplo, la patria, ¿no? Que es algo que mencionabas también, ¿no? Bueno, el famoso poema de la canción del pirata, ¿no? De Espronceda, que es Sí. es Bueno, famosísima.
Sí, sí, sí. Lo de exótico es que depende del momento. Claro, en un primer momento el romanticismo pues fue inglés. Entonces, a los ingleses Ujú. les parecía muy exótico, pues tanto Byron como Byron, claro. pues el Oriente, Italia, Keats en Italia, por Sí, sí. ejemplo. O Y Bram Stoker, ¿no? claro, y Bueno, Mary Bram Shelley, Stoker era irlandés, ¿no? pues ahora no lo sé, pero bueno, que van hacia esa zona de Oriente. Mary Shelley crea Frankenstein, Ujú. Stoker crea Drácula, Que Frankenstein Byron, es interesantísimo, siempre me ha llamado la atención porque es una crítica a la razón, ¿verdad? Es decir, sí, ¿qué produjo la razón? Un monstruo, un monstruo, otra porque vez, un otra vez, monstruo muy correcto. romántico, Sí, pero, pero es como, es una consecuencia visual, una metáfora de esto que estamos hablando. Es decir, las ideas de la ilustración, es decir, los románticos después de lo que vieron con la Revolución Francesa estaban muy decepcionados de darle tanto énfasis a la razón o quizás nada más de depender de la razón, ¿no? Es decir, no hay que dejar esta parte del sentimiento o de la espiritualidad de lado, ¿no? Yo creo que... sí. Y Ujú, sobre todo la individualidad, ¿no? Claro, si te ujú. fijas, la Revolución Francesa o cualquier otra revolución es un proceso de masas. Y las Sí, masas se comportan de una manera, aunque les dirija una razón, se comportan de una manera completamente irracional. En el momento que exactamente. trabajas con masas, bueno, las masas tienen todavía más de lo que decía antes, tienen una inercia propia y Ujú. no la puedes controlar. Entonces yo creo que los románticos se dieron cuenta de que había que revalorizar lo individual frente a ese borreguismo, ¿no? Si se me permite, de Exactamente. la Revolución Francesa Muy de bien. cualquier otra revolución. Cualquier revolución de masas no deja de ser una pandilla de borregos, con perdón, ¿eh? Exactamente. Pero Es entonces, claro, los románticos siempre son absolutamente libres, absolutamente individualistas. individuales y muchas veces idealistas y perdedores, porque claro, nunca es imposible enfrentarse a la masa o a la sociedad de manera frontal y no perder. Claro. Pero yo creo que hay, bueno, y entonces si recordamos la canción del pirata, pues habla de eso, que él prefiere estar en el mar cantando de aquí para allá y hacer lo que le da la gana a tener un palmo de tierra y tener que estar sometido a quien sea o tener el poder. O sea, él prefiere ser libre ante todo. Y esa es la gracia del romanticismo, ¿no? Ahorita que mencionabas lo de la masa, se me vino a la mente, pues, Ortega y Gasset, ¿no? Yo creo Sí, que la rebelión de las masas. la rebelión de las masas, que habla un poquito de eso, ¿no? Bueno, hace mucho que no leo a Ortega, pero era precisamente el borreguismo, ¿no? Había una crítica por ahí de que las masas ya se estaban, que eran como una plaga, ¿no? Que se estaba apoderando de Madrid, ¿no? Hay algo así, no quiero entrar mucho en el tema porque no lo tengo muy presente, pero me acordé. Y luego me acordé también, Vicente, ahorita que mencionabas eso de esto del borreguismo, del naturalismo, de la literatura sobre todo un cuento de quién era, bueno, el naturalismo es un movimiento que viene después del realismo o viene de la mano del realismo y es un movimiento posterior al romanticismo. Ya estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿verdad? Y hay un cuento que no me acuerdo donde precisamente se critica esto de las masas y el escritor hace algo muy común con la literatura naturalista, que es el animalizar a los personajes, ¿verdad? Animalizar a las masas. Bueno, no me acuerdo ahorita de Blasco Ibáñez. Ah, Blasco Ibáñez. Pero no me puedo acordar del título. Bueno, ya lo mencionaré en el otro podcast. Pero sí, y esto viene nada más a colación con lo que estás diciendo. Es decir, el romanticismo es una reacción también a las masas, ¿no? Es decir, poner el individuo antes que nada, ¿no? ujú. Es decir, el individuo frente al mundo, es decir, la libertad, ¿no? Individual. Y ahí se me hace muy interesante el romanticismo español. Bueno, Becker es interesantísimo, ¿no? Yo creo que ya lo hemos mencionado en otras emisiones. Becker, que es alguien que sigue gustando, ¿no? A las
y va a seguir gustando, ¿no? Porque el escritor romántico lo que buscaba era precisamente eso, llegar a al pueblo, ¿no? Es Sí, decir, no hacer una literatura elitista, no hacer una literatura pues muy ilustrada, sino exaltar el sentimiento, exaltar las tradiciones de los pueblos, también eso se me hace muy interesante, el buscar, ¿verdad? La esencia, ¿no? La lo esencia de popular, ¿no? lo popular, Popular, sí. exactamente. La esencia de los pueblos, ¿no? Y eso es algo difícil en España, donde no hay una esencia. Yo creo que hay una diversidad de Ahí, esencias por todas sí, sí. las culturas, ¿no? Que han. España, la grandeza que tiene frente a otros países que tienen más población es la maravillosa variedad que tiene. De norte a sur y Exactamente. de este a oeste hay una serie de pueblos que además han mantenido a día de hoy todavía sus rasgos, su lengua, su cultura. Y eso Claro, es algo que incluso dentro de Europa no es habitual. En cambio aquí, pues por motivos diversos, prácticamente hasta mediados del siglo XX se conservaba pues en un 90, un 95%, y ahora todavía siguen existiendo esos rasgos diferenciales entre los diversos pueblos de España. Y es una cosa de la cual nos sentimos orgullosos y deberíamos sentirnos más orgullosos. A mí, por ejemplo, cuando hablamos de literatura española, ujú, me sorprende que muchas veces no se tiene en cuenta a la literatura catalana o la literatura gallega. Y yo que vivo en Barcelona, a veces cuando tienen en cuenta a los literatos catalanes, pues a los literatos que escribimos en castellano, no, es como si no existiéramos, exacto, cuando en realidad somos todo uno. O sea, exacto, que a veces esa misma grandeza parece que seamos un matrimonio mal avenido, ¿no? claro, Pero yo estoy muy contento de vivir en un país tan diverso. plural, con varios idiomas y varias literaturas. Sencillamente la palabra es un lujazo, y esto pues viene sus raíces son medievales, evidentemente, ¿no? Pero viene a partir del romanticismo con la exaltación de lo nacional, que era un Claro. movimiento que venía de Alemania, ¿eh? La palabra folclore viene de folk, pueblo, como Volkswagen, coche del Ujú, pueblo, ujú. folclore, cultura del pueblo, ¿no? Pero bueno, pues aquí se ha mantenido bastante bien por diversos motivos. Algunos pues por estar aislados, no sé si lo hablábamos otro día con las urbes, otras veces pues por riqueza, otros por pobreza, pero bueno, aquí estamos. Somos hijos del romanticismo todavía. Y bueno, a mí lo que se me hace interesante es que es un territorio tan chico con tantas culturas, pues es Sí, increíble, ¿verdad? es un país viejo. Exactamente. Y no nada más, bueno, las culturas actuales, ¿no? Es decir, la cultura catalana, la cultura gallega, la cultura vasca, sino todas las grandes civilizaciones que pasaron por ahí dejaron su huella que también ya está muy olvidado, ¿no? Los fenicios, los Estar teso. cartagineses, los árabes, bueno, los árabes fueron siglos, ¿no? Pero también yo creo que se ha olvidado un poco, o al menos desde Sí, fuera, ya te lo había mencionado que desde fuera, cuando se estudia la historia de España, a los árabes, haz de cuenta que se pasa así como si, como si hubieran estado ahí un año, ¿no? Es decir, no es, bueno, lo cierto es que en los primeros siglos, después siglos XVI, XVII, después de que ya no hubiera árabes en España, pues los reyes, la cultura se intentaron encargó borrar de, la huella exactamente, árabe. exactamente, Por ejemplo, en música, en el flamenco todavía se nota la huella árabe, pero en todo claro. lo demás se ha evitado el melisma, o sea, el hecho de que en una misma nota haya varias sílabas, que es característico de la música árabe, Ujú. El, eso, por el- ejemplo, se ha eliminado. el canto hondo, ¿no? Canto hondo, ¿no? Se le llama algo así, Sí, ¿no? o en el vocabulario. Muchas veces las palabras están dobladas en castellano porque está la palabra árabe y la palabra latina. Casi Ujú. nadie sabe lo que es albeitar. Todos utilizamos veterinario. ¿Por qué? Porque se intentó eh, que la palabra árabe quedase desplazada. Entonces ha sido un trabajo de siglos, por eso la memoria árabe ha quedado más olvidada de lo que De- debiera. claro. O palabras que todavía usamos bien del árabe, ¿no? Almohada, ¿no? Alhaja, Sí, no, hay muchas, almacén, etcétera. almacén también, ok. Todavía se siguen utilizando bastantes, pero otras, cuando existía el doblete, se prefería la palabra latina y se evitaba la, la de origen árabe. Claro. Pero sobre todo se notó mucho en la música, porque ahí intervino la iglesia. Intervino la iglesia el canto gregoriano, que es una nota, una sílaba. Y era una manera de marcar, claro, ahí sí que había ya un tema religioso por medio, de marcar que nosotros éramos cristianos
más tan cristianos como los franceses de Cluny o, o los alemanes del Sacro Imperio Germánico. Claro. Pues, ¿qué te parece, Vicente? Si ya para terminar concluimos con nuestro tema que fue la invasión de napoleónica de España. ¿Fue positiva, fue negativa? Pues yo creo que fue ambas cosas, ¿no? Yo creo que en la historia nada es blanco, nada es negro. Eh, Conclusión, si si no se hubieran dejado entrar las tropas francesas a España, pues no se hubiera creado todo este caos que trajo cosas positivas como la independencia, ¿no? De las, De la- en América de las colonias. Bueno, depende de qué lado para alguien no puede ser positivo, ¿no? Para otra persona sí, pero bueno, ahí está la independencia de las colonias americanas. Trajo consigo, pues, de alguna manera los comienzos de la democracia en España, ¿no? Con la Constitución de 1812. Eh, pero también, pues, trajo consigo una serie de guerras, ¿no? Una serie de divisiones políticas que yo creo que hasta hoy están bastante latentes, ¿no? Ahora con todo lo que está pasando, que a mí me preocupa, ¿no? Ahí, cuando cuando se juzga a una persona por su ideología política, ¿no? Eso, eh, cuando hay estas divisiones tan fuertes, ¿no? Que yo creo que es algo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que yo con eso concluyo, ¿no? Que gracias a esta invasión napoleónica, pues de alguna manera se crea un caos, pero ese caos trae consigo, pues, los inicios de la democracia moderna. No sé tú qué opines, Vicente, ya para terminar. Pues yo creo que en líneas generales la invasión napoleónica fue perjudicial, en líneas generales, en aquel momento. En A aquel momento. posteriori no tengo tan claro que fuera perjudicial. Yo creo que la influencia francesa, de la cultura francesa en aquel momento, pues se había adelantado, tanto Francia como Inglaterra como Alemania en aquel momento se habían adelantado por diversos motivos a la cultura española. Digamos que la cultura española se había quedado estancada, ya fuera en literatura, en ingeniería, etcétera. Y el hecho de que llegara toda esa influencia francesa, pues permitió el desarrollo de las universidades, el desarrollo de nuevas formas literarias, el desarrollo de nuevas formas culturales, ya fueran de teatro o de cualquier otra forma. Pero, por otro lado, la represión absolutista de Fernando VII cuando volvió, pues Claro, hizo que se crearan diferentes, bueno, se planteaba un sistema reaccionario contra lo francés. Francés se veía al francés simplemente como el invasor. Quizás si no hubiera habido esa invasión napoleónica, las ideas de Europa hubieran entrado de una manera más natural y no hubiera habido toda la serie de problemas que se dieron en aquel momento claro. y que después han continuado, por desgracia. Así es. Bueno, Vicente, pues muchas gracias. Como Bueno, siempre, te mando un cordial saludo, un abrazo y nos vemos la semana entrante. muy bien. Pues venga, hasta la semana que viene. Gracias, Adiós. Vicente. Hasta luego.